Vamos a hablar en esta mañana de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y quiero que vayas conmigo a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Y dice la bendita palabra del Señor: no vivas según el modelo de este mundo. Estoy leyendo una versión más moderna. No vivas según el modelo de este mundo. Sé transformado por medio de la renovación de tu mente. Escucha, para que compruebes, para que puedas comprender la voluntad de Dios, que tiene 3 especificaciones. Es buena, es agradable y es perfecta. Ahora tenemos que entender, o nos preguntamos en esta mañana, ¿qué es la voluntad? Y yo traté de buscar unas definiciones ahí bastante sostenidas, pero todas se reducían en una definición bien simple y bien sencilla. La voluntad es la facultad de decidir, ya. Es ese poder, es esa facultad que se nos ha dado como humanos de decidir, de tomar decisiones. Existe la voluntad de Dios y existe la libre voluntad que Dios le otorgó al ser humano, lo que muchos le llaman el libre albedrío. Eso es existente, la voluntad de Dios, y Dios en su buena voluntad le concedió al ser humano tener su propia voluntad para decidir, para tomar decisiones en la vida. Entonces todos, dejando esto claro, entendemos que todos nosotros tenemos nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, nuestra propia manera de ver y entender las cosas, nuestra propia decisión o la propia libertad de tomar las decisiones que queremos o hacer lo que mejor nosotros entendemos, aunque eso no esté alineado absolutamente en nada a la voluntad de Dios. La voluntad del ser humano es una, la voluntad de Dios es otra. Y le digo que en el 99.9% de las veces, por no decir 100, jamás la voluntad humana se iguala o se parece a la voluntad de Dios. Es algo que nosotros lo debemos de tener claro, preciso y presente, porque si entendemos en nuestro corazón que la voluntad de Dios no es la voluntad de nuestros corazones, entonces abrimos el acceso para que Dios nos pueda revelar lo que es su voluntad. Entonces nosotros tomaríamos la decisión de decir, bueno, entendí, esta es la voluntad de Dios, esta es mi voluntad, y ahí nos toca tomar decisiones al respecto. Aleluya. En esta mañana me quiero centrar en hablarles de la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque esa es la que nos conviene. Amén. Tan poquito. Ahora sí. En este lado aquí no se oyó ni un alfiler. Esa es la que nos conviene, la buena voluntad de Dios. Vamos entendiendo. Es que eso hasta nos cuesta aceptarlo, como caer en tiempo. Sí, amén, tu voluntad es perfecta. Usted sabe que la mayoría de los creyentes no buscan la voluntad de Dios precisamente porque tienen miedo que la voluntad de Dios no se alinee a la de ellos. Se supone, según nos enseña el Padre Nuestro, a lo primero que Jesús le dio prioridad cuando le enseñó a los discípulos a orar, fue adorar a Dios y luego a pedir que viniera su reino para que se hiciera su voluntad en la tierra exactamente como está hecha en los cielos.
Porque los diseños de Dios para tu vida y los diseños de Dios para mi vida están ya establecidos en la eternidad. Mi trabajo es buscarlos, Lucy. Ahora, la mayoría de los seres humanos cuando tienen una voluntad resistente, no, esto es lo que yo quiero, hacia esto es que yo voy, esto es lo que yo deseo, hacer la oración. Hacen la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero hágase tu voluntad. Lo borran. Y si la voluntad de Dios no es la mía, pues suéltala. Si la voluntad tuya no es la de Dios, suéltala más rápido que ligero, porque definitivamente no te va a bendecir. ¿Alguna vez usted ha sentido temor de entregar su voluntad? ¿Alguna vez usted ha sentido temor de entregar su voluntad? Yo sí. ¿Y sabes quién también? Jesús. En el Getsemaní. Su alma estaba angustiada hasta la muerte y el sudor era como sangre, porque estaba en una disyuntiva, porque muchas veces, si no todas, Carlos, entregar nuestra voluntad es muerte. Y a la naturaleza humana no le gusta morir. Pero hay un principio establecido. Es necesario que el grano caiga a tierra y muera para que pueda dar fruto. Cada vez que me pego ahí eso chilla. La muerte en tu vida y en mi vida es necesaria. Hay cosas que Dios te va a revelar y Dios te va a pedir que es como morir, Edna. Es como morir. Tú te ríes, pero tú sabes. De verdad, hay cosas que Dios te las pide y literalmente es morir. Pero Cristo lo vivió y no te puedes olvidar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando Dios te muestra su voluntad y tú te resistes a ella por la tuya, es que tu voluntad está entronada en tu corazón. Y ese es el gran problema del hombre. Dios no quiere, no acepta que nada, absolutamente nada, se entrone en nuestro corazón. En nuestro corazón pueden y hay muchas cosas, amados. Nosotros amamos, anhelamos, apreciamos muchas cosas en nuestro corazón. Eso no es ningún problema. Dios nos hizo así con la capacidad de amar, de defender, de retener. El problema no es que tengas cosas en tu corazón. El problema es que permita que cosas se entronen en tu corazón. Pastora, ¿y cómo sé cuando algo se está entronando en mi corazón? Cuando choca con la voluntad de Dios. Cuando es mi deseo, cuando es lo que quiero, pero yo sé que hay algo ahí. Hay algo que está chocando. Es algo que está chocando porque está entronado en mi corazón y no es lo que Dios quiere para mi vida. Pero la grande victoria del cristiano, del creyente, es aceptar la voluntad de Dios. La grande victoria de Jesucristo en el Getsemaní fue cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay momentos en nuestro tiempo de intimidad en oración
que tenemos que repetir una y otra vez para experimentar una verdadera liberación. Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya, Señor. Y es como amargo, es como una resistencia, pero es declararla, Padre, porque yo entiendo que cuando Cristo fue a entregar su voluntad, en ese momento donde Él tuvo que declarar que no se haga mi voluntad sino la tuya, tiene que haber sido un periodo, un proceso en la vida de Cristo de mucho dolor, de mucha oposición contra su propia naturaleza, pero en ese impulso de hacer lo que Dios quería y no lo que Él. Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Es una entrega. En eso usted puede pensar en cosas grandes, pero nos colgamos en las chiquitas. Nos colgamos en entregar la voluntad en cosas sencillas, simples. En lo que no entendemos, pero lo queremos razonar. En lo que no entendemos, pero lo queremos establecer. En lo que no entendemos, pero no lo queremos entregar y no nos queremos salir del medio. Cosas sencillas. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús le dio un significado relevante a la voluntad de Dios. La puso en primer lugar. En la oración, lo primero que tienes que establecer cuando estés orando, Señor, que tu voluntad venga. Que tu voluntad venga y se establezca, porque lo cantamos bien fácil. No sé si fue mi esposo que me habló, que estaba escuchando un mensaje de Alberto Rosario, ¿fue? Donde él estaba hablando de la diferencia de la llenura del Espíritu, de tener el Espíritu, de tener la presencia y tener la llenura. Son dos cosas muy diferentes, presencia y llenura. Sentir su presencia y la llenura, porque la presencia se siente en un lugar donde se adora. Y la presencia la sienten creyentes y no creyentes. La presencia cuando la presencia inunda un lugar, los que están ahí la perciben. Pero que percibas y sientas la presencia no es sinónimo de que estés lleno del Espíritu. Son dos cosas muy diferentes, amado. Entonces, de la única manera que nosotros podemos entregar nuestra voluntad con libertad al Padre es cuando estamos llenos. No hay manera, si tu vida no está llena del Espíritu, que no es otra cosa que el Espíritu de... Usted piensa que llenura del Espíritu es hablar en lengua y es botar fuego no, llenura del Espíritu es cuando todos los espacios de tu vida están gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Eso es llenura. Y cuando todos los espacios de mi vida están gobernados por Dios, entiéndase emociones y sentimientos, entonces se me va a hacer no tan fácil, pero quizás más sencillo poder entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay algo que nosotros tendemos a hacer mucho en nuestra naturaleza humana, iglesia, y es a resistir. Somos muy dados a la resistencia, a oponernos a resistir. Pero la Biblia lo único que nos invita a resistir es al enemigo. Dice, resiste al diablo y de vosotros huirá. Pero las cosas que son del Espíritu no estamos llamados a resistirlas, amados. Estamos llamados a rendirnos a ellas. Conociendo que si Dios lo dice, es lo mejor. Entonces, lluevo sobre mojado cuando Él le enseña a sus discípulos que lo primero que ellos tienen que hacer en su vida es poner la voluntad de Dios por delante, aceptar la voluntad del Señor en todo. En una ocasión el Señor dijo, o alguien dijo en las Escrituras, o creo que fue a Pedro, lo que no entiendes ahora, lo entenderás más tarde. ¿Cuántos han tenido la experiencia en Dios
de que han tenido que rendir la voluntad por algo que no entienden. Lo único que pueden saber es: sé que esto es lo que tú quieres, Dios. Yo no lo entiendo, no es lo que quiero, no es lo que deseo, pero yo sé que esto es lo que tú quieres, lo rindo. Y en el momento no entendemos por qué hemos tenido que soltar y rendirnos, pero en el caminar decimos: oh Señor, ya yo sé por dónde tú venías y ciertamente el haber entregado es lo mejor que me puede haber pasado. Aleluya. Entonces, la mayor victoria de Cristo venció en todo, pero su mayor victoria, porque Él era 100% Dios y Él era 100% hombre. O sea, Cristo vino siendo Dios en capacidad de hombre para poder rendirlo todo en la cruz y que tú y yo en Él fuéramos más que vencedores. La mayor victoria que Cristo tuvo no fue echar fuera demonios, no fue sanar a los enfermos, no fue multiplicar los panes y los peces. Esa no fue su mayor victoria. La mayor victoria de Jesucristo fue en el Getsemaní. De hecho, allí fue que Él obtuvo su victoria, cuando en aquella batalla campal donde su voluntad humana no quería aceptar la voluntad del Padre y había una resistencia, la tuvo. La experimentó, la saboreó, porque por 3 ocasiones le dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Sí, Jesús luchó con una resistencia. Cuando le dijo, al final se rindió y le dijo, hasta fue a los discípulos a buscarlo, a ver si le estaban ayudando a orar, si estaban parados en la brecha, y los encontró allí durmiendo. La tristeza de que Cristo supuestamente iba a morir y a desaparecer los tenía derribados, y Él le dijo: no podéis velar conmigo, o sea, no me pueden apoyar en este momento en que estoy en una batalla de rendición de mi voluntad. Bendita sea la gloria del que vive. Esa es la victoria del creyente. Y allí Cristo venció cuando no era lo que Él quería, pero era lo que Él sabía que era la voluntad de Dios. Gloria al que vive para siempre. La capacidad de Jesús en su humanidad. No se nos puede olvidar que siendo 100% Dios era hombre. Esa es la victoria. Si Cristo se hubiese mantenido como Dios, pues no había mucho que competir. ¿Quién le puede a Dios? Pero la victoria de Cristo fue que se metió dentro de esta cosa llamada carne. Y dentro de este estuche llamado carne, él tuvo que comenzar a luchar con lo que deseaba la carne versus lo que deseaba el Espíritu. Entonces, la capacidad de Jesús en su humanidad, porque como Dios tenía la victoria para hacer la voluntad de Dios, pero provenía de su íntima, la fuerza que tuvo Jesús para poder entregar su voluntad, provenía de su íntima relación y comunión con el Espíritu Santo. Si no tienes una íntima relación y comunión con el Espíritu Santo, no vas a poder entregar tu voluntad. El Espíritu Santo tiene que ser tu amigo, tu paracleto, estar ahí contigo en el proceso de lo que entiendes, de lo que no entiendes, de lo que acepto, de lo que no acepto, de lo que quiero entregar, de lo que no quiero entregar. Él tiene que estar ahí presente. Si no te acompaña en ese proceso, tú no vas a poder entregar tu voluntad, ni yo tampoco. Entonces, cuando dejamos de buscar su voluntad, cuando dejamos de tener comunión con el Espíritu, comenzamos a buscar nuestra voluntad. Oramos por nuestra voluntad, caminamos hacia nuestra voluntad, hablamos por nuestra voluntad, criticamos por nuestra voluntad, murmuramos por nuestra voluntad, porque el Espíritu de Dios no está ahí presente. Lo tenemos,
No es que no lo tengamos, estamos sellados con Él, pero Él está ahí calladito. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, cuando buscamos la voluntad de Dios por el Espíritu Santo, entonces, aunque no es un deleite, aunque es una carga, Él nos da la capacidad para hacerlo. La buena, perfecta y agradable voluntad del Padre es una sola. Hay una sola buena, perfecta y agradable voluntad, que le busquemos con todo el corazón. Pastora, ¿cuál es la voluntad? Que le busquemos con todo el corazón. No hay otra, porque solo así tendremos la capacidad de caminar en su voluntad. Si yo quiero hacer tu voluntad, si yo quiero seguir tus caminos, si yo quiero entenderte, si yo quiero hacer lo que tú quieres, Señor, yo entrego mi voluntad con mis deseos y con mis planes. El salmista dijo en el Salmo 40, versículos 7 y 8, mire lo que dijo el salmista David. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. De la única manera que yo puedo declarar, Señor, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu palabra está en medio de mi corazón. De la única manera que yo puedo expresar eso es cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis emociones, con todos mis sentimientos. Y yo puedo entender en lo profundo de mi ser que si Dios lo quiere así para mí, está queriendo lo bueno, lo perfecto, lo agradable, porque de Él soy y a Él pertenezco. Déselo fuerte, amado. Déselo fuerte. Si yo lo amo a Él y yo sé que Él me ama, yo no voy a tener conflictos con eso, amado. Bendito sea el nombre del Señor. Tomamos muchas cosas por voluntad de Dios. Nosotros. Tomamos muchas cosas por voluntad de Dios y nos resistimos a la verdadera, a la perfecta y la buena. Buscarlo con todo el corazón es dejar que sea Él quien haga y determine lo que ha de ser. ¿Qué es buscarle con todo el corazón? Dejarle, permitirle a Él, aleluya, que sea quien haga y determine lo que ha de ser. Siempre pensamos que lo que pensamos es lo mejor. Y hasta en oración se lo sugerimos a Dios. Como que le llevamos el proyecto. Como que se lo presentamos en la mesa. ¿Y esto? ¿Qué tú crees de esto? ¿Y qué tal si me das esto? Y qué mucha desdicha hay en el corazón del creyente por darle a Dios opciones y no aceptar las opciones de Dios. Qué mucha desdicha crea esto en el corazón del creyente. Si no aprendemos a estar postrados, humillados, adorándole, rindiéndonos a Él y confiados, no tendremos la capacidad de escuchar su voz verdadera. Usted sabe que la Biblia dice que el reino de los cielos es como los niños. Si hay algo en lo que un niño tiene seguridad, es en su padre. Yo vi un video en estos días donde hay un niño trepado como en un muro. Hay unos bultos de pasto, como de los que preparan para darle alimento a los animales. Unos bloques. Y hay una altura como de algunos 4 o 5 pies. Papá está aquí
y el niño está haciendo así con alegría. Él no está mirando su entorno, él no está pensando si se cae, él no está pensando si eso es peligroso, él está enfocado mirando, allí están los brazos de mi padre. Y se ve en el video cuando el niño salta al aire y los brazos del padre los recogen y lo traen sobre su pecho. Eso solía hacerlo mucho mi hijo con su hija mayor. En casa hay escaleras. Hay un descanso, primero son como 6 escalones, un descanso y luego suben otros 6. Y ella se trepaba de pequeña en el primer descanso a distancia, deportiva al fin, ella es baloncestista. Y ella brincaba de esa distancia y su papá estaba acá. Y ella a carcajadas. Eso ella lo hacía cada rato. Y yo la veía y yo decía, Dios mío, qué seguridad tiene esa niña en los brazos de su padre. Esa es la relación que Dios quiere de nosotros con Él. Que cuando el Señor te diga suelta, que cuando el Señor te diga tírate, que cuando el Señor te diga lánzate, tú no pienses en los pros, en los contras, en los peligros, porque la confianza que tienes en el Dios que te llamó, que te selló con su espíritu, que te escribió en el libro de la vida, que te lavó con su sangre, te está diciendo tírate a mis manos porque mi voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya, ese aplauso, déselo para Él. Rendidos y confiados en Él, es que podremos salir al otro lado. Pero pastora, ¿cómo sé cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en mi vida? Primera de Juan 5:14. Mire la palabra clave. Esta es la confianza. Escuche, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, será hecho. Escucha, iglesia, la confianza que tenemos con el Padre es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, nos será hecho. Es entender, si no me dio, es que no era. Si no me respondió, es que no era. Si no me salió, es que esa no era. Y estoy confiado de que el Padre tomará el control y hará lo mejor. Nosotros no programamos a Dios, iglesia. No hay manera de programar a Dios, no hay manera. Dios es Dios y Él hará con nosotros como Él quiera, cuando Él quiera y a la hora que Él quiera. Entonces la confianza que tenemos en Cristo, en Dios, en su palabra, la confianza que tenemos en Él, determina su voluntad, me guste o no me guste. Escuche, la confianza, porque tener confianza en Dios no quiere decir que lo que Él determinó me gustó. No, esa es la resistencia de nuestra humanidad. Tener la confianza es que aunque no resultó como yo quería, entro en paz porque esa es la buena voluntad de Dios. Entonces, su voluntad me guste o no, la que Él decida, la que buscas, escucha. ¿Cómo busco la voluntad de Dios? La que busco esperándole a Él hasta entregar todas mis opciones y opiniones para escucharlas de Él. No vas a poder entenderla porque cuando algo no funciona como yo quiero, la mente está llena de argumentos.
La mente está llena de lógica. La mente está llena de por qué. Que eso no es así, que eso está mal, que eso no debe ser, que es que a mí no me parece. Hasta que yo en intimidad con Dios no voy entregando. Cada uno de esos no entiendo, no me hace lógica. Hasta que yo no entrego cada uno de esos razonamientos que se levantan. Cuando las cosas no son como yo quiero, no voy a poder escuchar la voluntad del Señor. Tengo que entender que mientras mi mente esté en ese torbellino, yo no estoy teniendo la capacidad de oír a Dios. Por eso, cuando el profeta Elías estaba metido en aquella cueva, turbado, confundido, lleno de análisis, de interrogantes que no entendía, aparece el Señor en un viento que rompía la peña, que representaba el estado de ánimo del profeta, y allí no estaba Dios. En la turbación, en la ansiedad, en el coraje que te produce la circunstancia, allí no está Dios. Allí no digas Dios me dijo, porque Dios no habla cuando estamos enojados. Dios no habla cuando estamos molestos. Dios no habla cuando estamos turbados, indignados. Pero llegó el silbido apacible. Y allí estaba Dios. Y allí estaba Dios y le pudo decir a Elías, ¿qué te pasa? Dijo, un vivo celo por tu reino me consume el corazón. Has matado a todos los profetas y solo yo he quedado. Y el Señor le dijo, estás equivocado. Yo me he reservado 50 rodillas que no sean, 7.000 rodillas que no se han doblado a Baal. Es decir, que si nuestra alma está molesta, agitada, confusa, no estoy preparado para escuchar la voz de Dios. ¿Qué me corresponde, pastora? Quedarme quieta, adorándole, buscándole, esperándole, entregándole cada pensamiento, cada concepto, cada batalla, hasta que llegue el silbido apacible y yo pueda escuchar la voz de Dios. Las decisiones, ¿cuáles son las voluntades de Dios? Las decisiones que no tomamos a la ligera. Las que nos aseguramos en oración e intimidad, que son las correctas. Qué poca intimidad, amado. I'm sorry, baby. Qué poca intimidad. Qué poco tiempo a solas con Dios encerrado en tu habitación. Qué poco rendimiento. Qué poco ir a tirarse a los pies de Jesús y decir, aquí estoy. Muéstrame, rómpeme, hazme, dime, y me quedo ahí esperando 10, 15, 20 minutos, 1 hora. Háblame, Dios, quita toda esta ansiedad, quita toda confusión, quita toda angustia, remueve de mí todo aquello que me impide ver la voluntad de Dios para que Dios hable. Pero lo siento, amada, amado, poca intimidad. Mire, anoche yo caí en un quebranto y le pedí perdón a Dios y perdón a Dios y perdón a Dios, porque lo predicamos y lo enseñamos y se nos olvida. Benditas sean las Navidades que celebran el aniversario y el cumpleaños de Cristo, benditas sean. Pero no hay una época que desconecte más al cristiano de Dios mismo. Es algo tan ilógico, amado, pero es una gran verdad. ¿Y cómo nos desconectamos? ¿Pecando? No. Nos desconectamos en los afanes de la vida, en que tengo que comprar regalos, en que tengo que decorar, en que tengo que hacer esta actividad. Y la mente está todo el tiempo envuelta en qué hacer, en qué hacer, en qué hacer. Se me quedó esto, se me olvidó aquello. Y cuando tú vienes a ver y no te has dado cuenta, ese tiempo innegociable, escúchame, innegociable, de estar a solas con Dios, lo descuidaste. Porque ese tiempo no puede tener reloj. Tú no puedes ir a la presencia del Señor. Aquí estoy rápido, Señor, porque acuérdate que yo tengo que hacer esto y esto. Pero aquí estoy porque te quiero adorar antes de irme. Así no se puede. Dios no te espera en el lugar secreto de esa manera, iglesia. El tiempo de Dios es de Él.
El tiempo de Dios es para Él. El tiempo de Dios no es para la vida ministerial, no es para la unción, no es para echar fuera demonios, para que el ministerio sea un éxito. No, el tiempo con Dios es para intimar con Él. Es una relación de padre a hijo. Es para tirarte en su presencia. Es para recostarte de su pecho, pastora. No sea tan sentimental. Eso es real. Es real. Tú puedes entrar a un tiempo de intimidad con Dios solamente porque le amas, porque le necesitas, porque no puedes vivir sin Él, porque le extrañas, porque es lo más grande de tu vida. Esa tiene que ser la relación de la iglesia con el Dios al que le sirve, pero estamos engañados, amados. Nos interesa más el ministerio, nos interesa más la posición, nos interesa más el llamado, nos interesa más la exposición, nos interesa más y para cuándo yo. Y todo eso evidencia, te quiero por los panes y los peces, pero tú estás en un segundo lugar. Pero diga, pastora, ¿por qué lloraba? Porque yo me había estado sintiendo rara. Dice, Señor, algo me pasa, no estoy conectada. Y anoche el Espíritu Santo me hizo convicta que entre las Navidades, entre que llegó mi hijo y después llegó mi hija y después el viaje a Santo Domingo y después el viaje a Texas, todo eso interrumpió mi estilo de comunión con Él. Y cuando el estilo de comunión, no de oración, de comunión con el Padre se afecta, uy, qué cosa tan horrible. Lo único que llena tu corazón es haber estado a solas con el amado. Y tuve que reconocerlo y quebrantarme y decirle, perdóname, perdóname, perdóname. Puse en primer lugar las fiestas de Navidad, puse en primer lugar mis hijos, puse en primer lugar el viaje misionero, puse en primer lugar el cumpleaños de mi hijo. Y eso está mal, pastora. No, pero el tiempo de intimidad con Dios es innegociable. En Él tienen que esperar tus hijos, tu familia, tus planes, tus proyectos tienen que esperar hasta que tú tengas el tiempo que requiere estar con el amado. Es tan diferente cuando te conectas a la vida del Espíritu. Seguirás luchando el resto de tu vida por la voluntad de Dios y no la vas a poder encontrar. Porque si no hay intimidad, vas a interponer tu voluntad con la voluntad de Dios. Son las decisiones que no tomas a la ligera, las que te aseguras en oración e intimidad que son las correctas, las que te dan paz aunque sean difíciles. Esas son las buenas, perfectas y agradables. No nos engañemos si no aprendemos a estar en comunión con el Espíritu Santo, en intimidad, tampoco aprenderemos a caminar en su voluntad. La mayoría de las veces tomamos por voluntad de Dios nuestros propios deseos, anhelos, intereses. Si están en nuestro corazón, si los visualizamos, si los deseamos y los queremos, ay, Dios está ahí. Porque están en mi corazón, Dios está ahí. No necesariamente. No necesariamente, aleluya. De esa manera perdemos la capacidad de discernir la voluntad del Padre. Quiero leer unos versículos de algo que le pasó a Jesús muy, muy interesante, muy relacionado a conocer la voluntad de Dios. Eran las fiestas de los tabernáculos y todos
los hebreos subían a Judea a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y allí estaban los hermanos de Jesús diciéndole, vamos para Judea, vamos, nadie que quiera darse a conocer se esconde, sale a la luz, vamos para Judea. Y los hermanos lo incitaban a hacer eso para hacerle una trampa. Los hermanos lo estaban incitando para atender que cayera en una trampa. Y Jesús les dijo, ustedes tienen, se lo voy a parafrasear, ustedes tienen libertad de ir a la fiesta, de subir a Judea como ustedes quieran, porque ustedes tienen esa libertad, pero yo no la tengo, porque yo hablo en contra del mundo y testifico que sus obras son malas. En otras palabras, ustedes no lo están buscando para matarlo en Judea, a mí sí. Porque yo testifico que las obras de ellos son malas. Váyanse ustedes para allá, lean bien el capítulo. Y se fueron los hermanos, y lo dejaron solo y se fueron. Pero más tarde Jesús se fue encubiertamente, sin que se dieran cuenta que era él, y entró a la fiesta. Y escuchaba que las multitudes estaban preguntando, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel que habla? ¿Dónde se metió? Y él estaba en medio de ellos y ellos no estaban viendo que él estaba allí. Dice, del 11 en adelante, y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿y dónde está aquel? Ya le tenían el plan preparado, ¿dónde está que lo queremos linchar? Y Jesús estaba en medio de ellos escuchando toda la poca vergüenza que ellos hablaban. Y dice el 12, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud. ¿Sabe? Todo lo que se oía en la fiesta de los tabernáculos era en referencia a la vida de Jesús. Y unos decían, él es bueno. Y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Cualquier semejanza es pura coincidencia. Estaban las opiniones del pueblo divididas. Unos decían, sí, es bueno. Otros decían, no, eso es lo que hace es engañando al pueblo. Pero escuche, pero ninguno hablaba abiertamente, o sea, todo era murmurado, escondido, entre grupitos, calladitos. Nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos, o sea, al resto de la congregación. Mire esto, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. O sea, a la mitad de la fiesta se dio a conocer, vamos para el templo. Y allí comenzó a enseñar y a predicar la palabra. Y dice el 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe ¿cómo sabe la letra sin haber estudiado? Porque no es lo mismo estudiar que se te revele la palabra. Y Jesús no hablaba por estudio, Jesús hablaba por revelación del Padre y hablaba del corazón del Padre al corazón del pueblo. Y ellos se preguntaban, pero ¿y cómo sabe tanto sin letra, en otras palabras, sin haber estudiado? El 16, Jesús respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Repito, el que quiera conocer la voluntad de Dios. Cuando una persona no indaga, no se rinde, no quiere conocer cuál es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios le va a ser declarada, pero no la va a poder entender. Y él le dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o hablo por mi propia cuenta. Cuando el corazón no está alineado, no va a recibir. Cuando el corazón no está alineado, no va a entender. Cuando el corazón no está alineado, va a murmurar.
Pero cuando el corazón está inclinado, Señor, quiero conocer tu voluntad, entonces ahí sabrá que la doctrina era de Dios y no de los hombres. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Denle un aplauso al Señor. En esos dos versículos se encierra la voluntad de Dios. Yo voy a conocer la voluntad de Dios si quiero conocerla. Si echo a un lado mi voluntad, mis argumentos, mi mente, mis razonamientos y le digo, Señor, revélame porque quiero conocer tu voluntad. Solamente así tenemos la capacidad de conocer y entender la voluntad de Dios. No es diferente, amado. No es diferente el tiempo de Jesús al nuestro. Las opiniones casi siempre están divididas. Pero la verdad es que siempre están divididas por los que se oponen. Evalúe su corazón. Si lo que usted expresa es oposición, es que no estás conociendo la voluntad de Dios. Una gran señal para conocer cuando hemos entregado la voluntad es la división de mente, de palabras, de acciones y de propósitos. Es imposible que yo quiera conocer la voluntad de Dios estableciendo la mía. No porque yo pienso que esto se hace así. No porque yo pienso que es así. Usted no sabe que hay cosas que aunque para usted remen contrarias, son exactamente la voluntad de Dios. Pero si nosotros como creyentes tratamos de encajonar la voluntad de Dios en el razonamiento y la lógica, nunca nos va a cuadrar. Nunca ha tratado de sumar algo y esto no me cuadra, y esto no me cuadra. Nunca te va a cuadrar, amado. Cuando te rindes a entender que las manecillas del reloj del cielo no giran a la derecha, sino a la izquierda. Hasta que no puedas entender eso, no vas a poder entender. Por eso es que no entiendes lo que te está pasando. Venga adoración, amado. ¿Cuál es el mensaje del Espíritu en esta mañana? Claro, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón.